Buenas tardes, quien les habla, pastores Roxana Jopia. Buenas tardes, hermanos alrededor del reino. Bueno, sabes lo que estamos pasando como país y ese estudio por usando este medio que el Facebook, así que espero que sea de mucha bendición para su vida, espero que sea para su edificación. Nuestro deseo es ministrarle y que sea para su apoyo en cuanto al conocimiento de la palabra. Muy bien, ¿y qué tema vamos a hablar hoy, pastor? Bueno, se me ha encomendado una tarea. Algo muy importante, yo me puse a orar en la tarde con respecto a qué es lo que yo te pueda conversar, o no tanto conversar, sino entregar una palabra, ya que Dios me ha dado el misterio de la palabra. Entonces para mí es muy importante escuchar a Dios. Una de las cosas que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida diaria es escuchar a Dios. Y eso requiere estar en quietud, en confianza, en silencio, darnos un tiempo. No es... A veces Dios nos habla de una manera espontánea y que muchas veces a lo mejor no estamos ni orando, pero a veces es necesario, especialmente cuando vamos a hacer la palabra, qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y me vino una palabra muy importante que sale en Hebreos 10:35. Mi amada va a ser la secretaria, Hebreos 10:35. Que en base a todo lo que estamos viviendo, cada uno quizás ha sido impactado de alguna manera, y esta es la palabra que me venía a la mente. Nos dice así la palabra en Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La enseñanza dice, la confianza que debemos tener en los tiempos difíciles. La confianza. Bueno, vuelvo a repetir, hermana. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Bueno, acá yo busqué varias versiones. Tengo acá al frente mi computador y ahí tengo Eastword. Y la versión Biblia Castilla me gustó mucho. Dice, pase lo que pase, no perdáis nunca la confianza que habéis puesto en el Señor, porque junto con ella os espera un gran galardón. Ahí dice, pase lo que pase, no perdáis nunca la confianza que habéis puesto en el Señor. Pase lo que pase, no debemos perder la confianza. Por eso que esta pequeña compartir se llama la confianza que debemos tener en los tiempos difíciles. Confianza. Y dice en el Señor, porque junto con ella os espera un gran galardón, una recompensa. Ahora, la palabra confiar es sinónimo de fe. Nosotros no podemos separar la fe de la confianza. Donde hay fe, hay confianza. Son sinónimas, no hay confianza. Y últimamente lo que nos viene a todos nosotros que vivimos en este Chile, amado por el Señor, es que perdemos esa la confianza porque las malas noticias están en abundancia, ¿cierto? Las malas noticias nos bombardean, que el coronavirus... Bueno, uno tiene que obviamente cuidarse, ser prudente, pero no caer en una ansiedad o en un temor. Y ahí está la confianza. ¿La confianza en quién? En Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a confiar? ¿Cómo llegamos a confiar, amada esposa? Usted va a ser mi... Bueno, más bajito nos dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que para tener confianza es muy importante conocer a Dios y conocer que es un Dios fiel, un Dios verdadero y que nunca nos va a mentir. Por eso es que es necesaria la paciencia, porque a veces nos vamos a obtener enseguida las promesas. Es como, yo siempre lo he comparado, amado mío, como cuando plantamos una semillita en la tierra. Al principio no vamos a ver la siembra enseguida, es una perseverancia. Es para tener paciencia en saber que Dios va a responder en su tiempo y en su momento. Bueno, si nosotros leemos el contexto donde está tomada esta versión, si nosotros empezamos a leer del capítulo 10, versículo 32, ¿por qué es necesaria la confianza? Porque si nosotros lo vamos más arriba, y esto es una ley de la hermenéutica, la ley de la vida, cómo explicar por qué. Porque mira lo que dice en el 32, pero traer a memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, soportaste una gran lucha de padecimiento.
en parte ciertamente siendo expuesto a vergüenza pública, con reproches y también aflicciones. O sea, que lo que estaban pasando estas personas no era algo deleitoso, no era algo fácil, porque dice que fueron expuestos a vergüenza pública. Y hoy día también a veces se nos pone a vergüenza pública. Hoy día se mofan de quizás de los evangélicos, no menoscaban. Bueno, es parte también del trato de Dios que tiene para nosotros. O sea, dice, si a mí me aborrecieron, a vosotros también aborrecerán. Entonces es un paso que debemos saber que todo cristiano debe pasar estos momentos de rechazo. Cristo, para ser aceptado por el Padre, tuvo que ser rechazado por los hombres para ser aceptado por el Padre. Nosotros también vamos a pasar rechazo por la causa de Cristo, siempre y cuando sea por la causa de Cristo. Dice, y en parte sintiendo y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Entonces vemos que ellos estaban pasando aflicciones muy fuertes porque habla que habían sido despojados de sus bienes, dice, y dice que sufriste con gozo. ¿Quién de nosotros un día se nos pueden quitar las cosas y vamos a estar dando gozo siempre? Porque aquí es importante entender, por eso es importante el estudio, porque la Biblia me enseña que Dios nos da la capacidad de soportar las aflicciones. Nosotros humanamente somos cobardes, nosotros humanamente huimos ante los problemas, nos escapamos. Tenemos la unción del pescado. Usted sabe la unción del pescado, trata de pescar un pez con la mano. En el agua. Y el agua, ¿usted es capaz de agarrarlo? Bueno, ahí hermanos, o a veces nosotros nos ocultamos, así como le pasó a Elías. Nos escurrimos, vamos a una cueva, no queremos conversar con nadie, no queremos ver a nadie. Es una manera de escapismo, nos vienen sueños, cansancio, indiferencia, indolencia. Hay muchas maneras que a veces manifestamos el escapismo. Pero yo he aprendido algo de un siervo de Dios que lo escucha de vez en cuando, y dice, de los problemas no se huyen, sino se enfrenta. Y ahí los problemas Dios va probando y te va perfeccionando. Ahí donde la confianza, seguridad, ya ves más seguridad, hay más paz, y esa paz también se manifiesta en tu parte emocional y no está el estrés. Tienes un proceso, es una cadena que se va dando. Entonces, si nosotros dejamos de confiar, inmediatamente nos viene la incertidumbre, nos viene la preocupación, nos vienen los temores. Y nuestra fe empieza a zozobrar, como le pasó a Pedro cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y en un instante él miró el agua, miró el viento, miró diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es imposible. Se empezó a hundir. Nos pasa de vez en cuando, pero ahí está Dios siempre para sacarnos de ese lugar o de esas situaciones que estamos pasando. Ahora dice, ¿cómo llegamos a confiar nosotros? O sea, ¿cómo yo llego a confiar? Y esta es una pregunta que yo me empecé a hacer, ¿cómo yo llego a confiar en alguien? Bueno, a través del conocimiento yo puedo empezar a confiar, a fiarme, a descansar. Por ejemplo, cuando mi esposa a veces no puede hacer ciertos trámites, ella me da su carnet, me da su tarjeta, o viceversa, yo le doy su carnet, y hay una confianza, hay una seguridad. Entonces, esta es una pregunta que tenemos que hacerlo muy importante, porque es un punto que Dios me empezó a enseñar. A través del conocimiento, ¿cómo llego a confiar? A través del conocimiento. O sea, si yo no conozco una persona, si yo no conozco un producto, si yo no conozco quizá mi trabajo, no voy a poder confiar, no voy a poder fiarme. Eso es a través del conocimiento, y esto se explica en las relaciones y quizá también en alguna área. O sea, donde nosotros no conocemos algo, inmediatamente nosotros empezamos a sospechar. Es cuando a usted le ofrecen algo y usted no conoce el producto. ¿Usted compraría algo que usted no conoce? Yo creo que no, ¿cierto? Hay gente que lo compra porque obviamente hay personas preparadas para, en cierta manera, estimular los deseos de comprar algo que no necesitamos. Entonces ahí también está la gente que nos lleva a comprar cosas. Pero si usted tiene una necesidad de algo y usted para comprar algo tiene que conocerlo
es cuando usted va a comprarse el zapato, ¿cierto? Generalmente hoy día se está usando la compra de online y todo ese asunto, pero quizá yo soy enchapado en la antigua y yo prefiero ir, ver el zapato, ver si es de cuero, ver si es bueno, ¿me entiende? O sea, conocer primero para poder comprarlo, para poder saber que si es verdadero lo que se me está comprando. Bueno, para poder tener confianza, nosotros tenemos que empezar a conocer. Ahí está el problema. Por lo tanto, el conocimiento es importante para que mi confianza y esa confianza sea segura. Y como acá estamos hablando de la confianza en Dios, el objeto que yo debo conocer o la persona que yo debo conocer es Dios. Porque mientras más tú conoces a Dios, mientras más tú conoces la palabra, más confianza tú vas a tener en Él. Más podemos fiarnos Exactamente. en una persona que nunca nos miente y que es verdadero. Por eso, ¿cómo nosotros confiamos? A través del conocimiento. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, hay varias maneras, quizás algunas maneras de conocer a Dios. La primera es la palabra. O sea, yo cuando me convertí, a mí no me hablaron de un cura, no me hablaron de un santo, no me hablaron de la Virgen, a mí me hablaron de la palabra. Y la palabra a mí me llevó el conocimiento. Y del conocimiento me llevó a creer. O sea, si no se me predica la palabra, como dice acá, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo lo llega entonces el conocimiento? Para tener confianza es a través de la palabra. Es oír. ¿Me entiendes? O sea, no puedo yo confiar en algo que no conozco, que no creo. O sea, que si algo no lo conozco, no puedo fiarme. Lea más arriba lo que dice ahí en Romanos 10, creo que en el 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquí ven las cosas. ¿Cómo puede invocarán a aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel que no oyeron? ¿Te das cuenta que la fe viene siempre por oído, nunca por vista? Es un error pensar que mientras más milagros yo veo, mi fe va a crecer. Si fuera por eso, yo creo que todos hubiesen entrado al Mar Rojo, porque ver durante un tiempo las 10 plagas sobre Egipto, ver el poder de Dios literal en tantas cosas y aún así no creer. Los egipcios igual se ahogaron. O sea, aquí podemos ver varias evidencias en la Biblia de gente que vio muchas cosas pero no creyó. Le pongo un caso quizá muy extremo. Judas vio muchas cosas. Judas. ¿Creyó? ¿Creyó realmente en Jesús como Salvador? ¿O como Señor? ¿O como Maestro? ¿Me entiende? Entonces, es importante que nosotros entendamos que para yo poder tener confianza, debo creer, debo conocer a la persona. Por ejemplo, en este caso yo conozco a mi esposa, ella me conoce a mí, hay una relación, hay confianza y hay seguridad. Una de las cosas que uno a veces pasa en los matrimonios es cuando hay desconfianza, no hay seguridad. Entonces, no conozco a mi esposa, o no conozco a mi esposo. A lo mejor mi esposo se puede ir quizá para otro lado, mirar para el lado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. Por eso que cuando una persona conoce a otra persona y uno la conoce y sabes que esa persona es leal y fiel, uno vive tranquilo. No tiene esos temores que a veces asaltan los matrimonios. O hacen las amistades también, porque no solamente en los matrimonios uno tiene que tener esa relación de unidad, de amistad y de confianza también dentro de las amistades, pero hoy día, dígame usted, ¿cuánta gente hoy día es decepcionada por algún amigo o por algún pariente? Y eso nos lleva a veces a desconfiar de la gente o a tener una actitud equivocada. Bueno, entonces acá nosotros para poder tener esa confianza que dice en Hebreos 10:37, yo debo conocer. ¿Conocer a quién? A Jesucristo. Porque nuestra fe no está fundada en filosofía o en cosas que pensamiento humano. O pensamiento humano, no.
mi fe no está fundada en cuentos de hadas, ni en dogma humano, sino está fundada en Jesucristo. Entonces aquí lo importante es conocer, porque en la medida que conozco, crece mi relación, crece mi fe y mi confianza. Y uno de los frutos de la fe es paz. Acuérdense que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, y vemos que constantemente Dios nos habla de conocer. Busque en Juan 17:3. Juan 17:3. Nos dice así la palabra, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claro, entonces, ¿por qué muchas veces a nosotros como creyentes dudamos? Porque no conocemos realmente a Dios. Y usted sabe que en la palabra conocimiento en la Biblia hay varias palabras que significan lo mismo, pero depende del contexto como se han traducido. Uno es ginosco, que significa estar tratando, tomando conocimiento, venir a saber, reconocer, entender. Eso es un conocimiento superficial, ginosco. Conocimiento así, como quien dice, bueno, sé que el aeropuerto de Cerro Moreno queda al norte de mi ciudad, son 20 minutos manejando y qué sé yo. Son conocimientos básicos, ginosco, ¿me entiende? También está epiginosco, que es un conocimiento mucho más acabado, más específico. Ahora yo sé la dimensión, a lo mejor los kilometrajes que hay, cuánta gasolina me entra en conocer al aeropuerto. Tengo un conocimiento más vasto, más profundo, ¿me entiende? Pero existe un conocimiento que es oída, que es el conocimiento que nosotros debemos de desarrollar. Quizá todos empezamos con un conocimiento oída, porque todos nosotros de alguna manera conocemos a Dios. O sea, la salvación viene en conocer a Dios de una manera profunda y transformadora, no a través de epiginosco ni ginosco, sino a través de oída. ¿Me entiende? Porque, ¿qué pasa cuando yo escucho y no creo con el corazón? Le hago una pregunta, ¿se ejecutará la salvación en esa persona? Porque la gente puede, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Jesucristo? Yo creo que mucha gente sí, yo creo. Ahora la cosa es no solamente creer, es conocerlo. Porque una cosa es creer y una cosa es conocer. Yo también fui católico, yo también creía en Jesucristo, pero ese conocimiento no me llevaba a la salvación. Era un conocimiento, era un conocimiento básico, religioso, como usted le quiera llamar. Y después empecé a conocer un poco más profundo la palabra, epiginosco, pero todavía no llegaba al conocimiento oída, porque el oída es un conocimiento inmediato, es donde Dios se revela, es un conocimiento más profundo. Y ginosco es un conocimiento básico. Entonces, esta es la cosa. ¿Por qué nosotros dejamos de confiar en Dios? Porque dejamos de conocer a Dios. Dice, y conoceréis la verdad, y ahí está la palabra ginosco, y la verdad hará libre. Es un proceso. Entonces, nosotros, los seres humanos, y también los hijos de Dios, los creyentes, empezamos a conocer a Dios, empezamos a amar a Dios, empezamos a hacer cosas para Dios, pero llega el momento donde pasa cierta situación en nuestra vida que yo dejo de conocer a Dios, dejo de buscar a Dios, dejo el conocimiento de lado. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que no tenga conocimiento, sino que le falta conocimiento. Entonces, ¿por qué en la iglesia a veces acontecen cosas, o por qué en nuestra vida a veces no nos va tan bien? Porque nos falta el conocimiento, y al faltar conocimiento nos falta confianza. Yo sé que hoy día muchos cristianos están con miedo, están con temor, están con angustia. Muchos quizás cristianos se preguntan, que trabajan, me irán a hacer el trabajo, o me alcanzará la enfermedad, y empieza todo un conflicto interno dentro de nosotros. Porque aunque nosotros no querramos, tenemos un alma, y el alma se turba. El alma siempre, cuando escucha malas noticias, se turba. Si mi conocimiento es profundo,
yo voy a poder dominar mi alma. Si mi conocimiento es básico, es un conocimiento superficial de Dios, es conocimiento que usted conoce como a ras de piso nomás, mi fe va a empezar a decaer. ¿Me entiende? Porque cuando yo empiezo a conocer a Dios, en la medida que voy creciendo, mi confianza va creciendo y mi vida se empieza a establecer en una roca, que es Cristo. ¿Me entiende? Entonces ahí vemos que cuando viene el problema, algunos van a caer, algunos van a retroceder, algunos no van a seguir, como dice acá en Hebreos capítulo 10, busque, amada mía. Hebreos capítulo 10, verso 10:35. Y yo le digo dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. ¿Qué está hablando del alma? ¿Se da cuenta? Sí, porque dice, porque por mí justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros estamos caminando viento en popa y hay una decepción, ya sea en la casa, en la iglesia, en mi matrimonio? ¿Qué nos pasa a los pastores Rosana? Muchas veces dejamos de confiar, ¿cierto? Bueno, mi esposa pasó un proceso de salud delicado, fuerte. En realidad, pasar por el proceso de enfermedades delicadas es doloroso a veces, y eso nos lleva a veces a cuestionar nos lleva a cuestionar nuestra fe. Nuestra fe también tiene que ser probada. La Biblia nos enseña, busquen Primera de Pedro, porque estas cosas no son nuevas para nosotros, o sea, no es para nosotros, quizás son nuevas, pero esto ha pasado montones de veces a muchos creyentes. Muchos creyentes han pasado estas situaciones que estamos pasando. De hecho, el mundo siempre ha estado convulsionado. En el mundo no hay paz. No hay paz en la familia, menos va a haber paz afuera. Usted ve que el otro día salió un caso de cómo un padre mató a su hijo. Un mismo padre mató a su hijo. O sea, dígame usted qué terrible eso. Que donde debe haber cuidado, protección, amor, cariño, no la hay. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos una sociedad tan compleja? Algo importante que quería señalar, que cuando uno conoce a Dios, a veces lo conoce más en el momento de la aflicción, en el momento de dolor. ¿Se recuerdan ustedes del caso de Job? Job pasó yo creo que nadie ha pasado lo de Job, que pierda todo en tan poco tiempo. Y más encima tenía un cáncer a la piel, yo creo que era una lepra maligna. Pero acá, cuando Job trataba de conversar con Dios, fue Dios quien le habló a través de un torbellino. Y después que le habló de la inmensidad de su creación, del poder de su grandeza, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Es decir, que cuando tú aprendes a reconocer que Dios es el Señor de tu vida, tú descansas, aún en la vida o aún en la muerte. Tú sabes que tu vida está comprada en Cristo Jesús de Nazaret, y que Él la compró a precio de sangre, y que con Él tú tienes vida eterna. Yo creo que el peor temor que podemos tener, hay algo que dice la Biblia, dice, no tengas temor al que mata el cuerpo, hay que tener temor a aquel que puede lanzar tu alma al infierno. Y yo creo que ese es el peor temor que podemos tener nosotros los seres humanos. El temor a la enfermedad, el temor a lo que nos vendrá en este mundo. La verdad de las cosas es que lo importante es estar en el hueco a la mano de Dios. Y creo que a través de esa enfermedad que yo sufrí me di cuenta de eso, que realmente lo más importante era estar de la mano de Dios. Y como a Job se le apareció a Dios en un torbellino, y él pudo decir, ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento el polvo y ceniza, Señor. Y el dolor y los procesos que a veces vivimos en la vida de tristeza, dolor, angustia, cuando tú te aferras a Jesús de Nazaret, nada ni nadie te va a separar de su mano. Podrá venir vientos, podrán venir las tempestades, pero si tú escuchas la voz de Dios y le obedeces, tu casa siempre va a estar en una roca firme y sólida, porque vas a escuchar a Dios y le vas a obedecer, y no se te va a amargar el corazón, porque el problema es cuando nos amargamos
o cuando nos resentimos con Dios. Ese es el problema. Bueno, estamos hablando acá del conocer, la confianza, o sea, el conocimiento nos lleva a la confianza. Si no hay conocimiento, no podemos confiar, no podemos estar seguros. Dios nos muestra, mire, ¿cómo nosotros llegamos a Jesucristo? Dios primero nos muestra la condición de pecado y de condenación del ser humano. En Romanos 3, del 9 al 18, habla extensamente de la condición del ser humano. Así estamos todos nosotros en pecado, en muerte, y Dios vino a nosotros. Acá viene algo muy importante, que a través de la predicación, cuando nos ponen la palabra, nos dan luz y nos damos cuenta cómo realmente nosotros estamos. Dice acá en Romanos 3, del 9 al 18, dice: entonces estamos en desventaja en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado, dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Usted tiene que saber que toda persona que nace en este mundo, nace pecadora. No hay ningún justo, no hay nadie que no haya quebrado un plato, no. Todos tenemos un lugar, una circunstancia que hemos hecho. Dice, esto lo dice la Biblia, no lo dice tampoco, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del ser humano. Un día quizá mucha gente se acerca a Dios para que Dios lo guarde, pero después pasar problemas, pasar una circunstancia, la tendencia humana es a relajarnos y a olvidarnos. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel estaba afligido, Dios venía, lo rescataba, lo liberaba. Pasaba el peligro, pasaba la amenaza, pasaba la guerra, el pueblo se olvidaba y volvía a sus ídolos. Eso pasa en algunas personas. Pero ahora nosotros tenemos que firmarnos mucho más, porque no sabemos si a lo mejor si lo abandonamos vamos a poder volver, porque una persona que se aparte de Dios empieza a tener lazos con el mundo, empieza a tener actitudes que antes no tenía, ¿me entiendes? Y quizás a esa persona le va a costar más volver que la persona que no conoce a Dios. Por eso es muy importante este tiempo que usted guarde su corazón y su confianza en Dios. Y dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. No hay gente buena. Aquí dice que todos. Pero mi mamá era muy buena, pero usted no sabe qué pecado cometió en juventud, usted no la conoce. Y muchas veces los padres ocultan los pecados para que el hijo no sepa. Muchas veces la esposa, o qué sé yo, ocultamos porque sabemos cómo lo estamos haciendo mal. Toda persona sabe cuando está haciendo las cosas mal. Entonces le dice: sepulto abierto su garganta, como sus lenguas engañadoras, veneno de aspe hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué es lo que más nosotros vemos en las redes sociales, esposa mía? Amargura. O resentimiento. ¿Qué es lo que más odio? Hoy día el odio está pero por botones. Hoy día la gente se aborrece, se habla mal, se insulta. Eso es la condición del ser humano. Y solamente Cristo puede cambiar eso. Ninguna ley, ni un partido político, nada, porque eso es una condición interna del hombre. Interna. Esa es la condición humana. Es una condición caída, de condenación, porque el hombre repite lo malo una y otra vez. Es un virus peor que el coronavirus. Claro, porque usted está condenado a repetir los mismos patrones de su papá, o quizás peores. Y eso nos lleva al infierno, cuando no nos arrepentimos. Claro, entonces aquí la Biblia nos está enseñando, por eso digo, el conocimiento nos lleva a la libertad y nos lleva a la confianza. O sea, estoy dando este pequeño ejemplo para que usted sepa que la palabra a nosotros nos da el conocimiento y nos da la certeza de realmente cuál era la condición del ser humano sin Cristo. Entonces acá dice su boca llena de maldición y amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. Todos nosotros estamos así. Todos nos hemos desviado. Todos nosotros teníamos malos pensamientos, mentíamos, robábamos, todos nosotros, porque si yo le pregunto a usted, o sea, usted se hace una pregunta, difícil que usted me responda, pero todos alguna vez mentimos. Vivíamos la mentira. Hay personas, por ejemplo, o jóvenes tenían tres pololas, 2 pololas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la condición del hombre. Entonces, la Biblia nos enseña, a través del conocimiento, que el hombre estaba así. ¿Qué es lo que perdió el hombre? Perdió gloria. Porque dice que en Romanos 3:23 dice
Por cuanto todos pecado, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. O privados de la gloria de Dios. O sea, de su presencia. Así que no dice que esa condición era tan vil y menospreciada que no podíamos entrar a la gloria de Dios. Estamos destituidos. Es cuando mucha gente quiere destituir a ciertos mandatarios, a ciertas personas. Estamos privados de entrar a eso. ¿Y cuál era la recompensa de eso? Romanos 6:23, la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia me va enseñando y me dando el conocimiento que yo necesito un Salvador. Que si yo veo estas cosas que escriben en Romanos y veo que están en mí, digo, yo soy ese. Yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de mirar al lado, yo no puedo tener malos pensamientos, no puedo. Porque yo puedo hacer cosas, pero eso no cambia mi interior. Yo estuve en una iglesia católica, hice muchas cosas dentro de la iglesia católica, que quizá a lo mejor usted me podría decir, un santo. No un santo, pero una persona buena, un joven cristiano y al mundo, pero también había cosas internas que yo no podía solucionar, ¿me entiendes? Porque la condición del hombre es interna, no es obviamente se refleja en lo externo, porque todo lo que está dentro de mí, por eso de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, porque hay veces que usted ve cosas malas, porque ese corazón está herido, está dañado, hay ira, odio, se refleja en lo externo, pero eso, la solución era algo interno. Entonces, ¿la solución cuál era? Conocer a Jesucristo. Recién habíamos leído en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando yo veo la condición tan miserable, humana mía, digo, Señor, yo te necesito. Yo necesito ser salvo porque yo soy malo según tu palabra. Quizá el mundo piensa bien de mí, pero internamente yo tengo amargura, celo, ¿me entiendes? Ese éramos todos nosotros. Entonces, cuando llegó el conocimiento, yo recibí el regalo, el don de Dios, la salvación, nací de nuevo. Y ese conocimiento me llevó a ser salvo. Y me llevó a tener confianza. Y el fruto fue la paz. Mientras más confianza, usted va a tener más paz. Y hoy día lo que más necesitamos es paz. Por lo que mucho usted se agite, por lo que yo mucho me preocupe, por lo mucho que se vaya alrededor, si no tengo paz, eso me va a consumir. Algo también que nos dice la palabra acá en Jeremías, muy lindo, que nos dice: más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, me viene un texto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo clavado? Jesús dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y quiénes fueron los que estaban ahí? Fariseos, saduceos, gente que leía la ley. Que leía, pero no estaba en ese tiempo la Biblia, estaba la Torá, el Antiguo Testamento, libros, los Nefilim, los Ketubim, o sea, gente con conocimiento bíblico. Hasta acá intelectual. Claro, el conocimiento ginosco, que es superficial, o epiginosco, pero no tenían el oído. Porque si hubiesen conocido realmente a Cristo, no lo hubiesen llevado a la cruz. Pero se da cuenta que a pesar de que ellos leían la Torá, no conocían realmente a Dios como su Señor y Salvador. Solamente lo veían como un maestro, como un profeta, como alguien que hacía milagros. Y mucha gente a Jesús lo vio así, no lo vio como Salvador. Mucha gente lo vio así como sanador, libertador, pero fueron pocos los que lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y se lo voy a decir por palabras. Si usted busca en Mateo capítulo 16, Dios le hace una pregunta a sus discípulos. Dice Mateo 16:13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, no lo conocían. No lo conocían, no, otro dice, y ellos dijeron, uno, dice, ¿qué dice la gente? Y la gente veían a Cristo, pero no podían conocerlo, lo veían como, dice, uno Juan el Bautista, otros Elías, porque Elías fue arrebatado, otros Jeremías,
o uno de los profetas. O sea, se da cuenta que cuando Cristo vino, no todos lo conocieron como Jesús. Lo conocieron como uno que hace milagros, como el maestro, como el que predicaba bonito, como el que me echaba fuera de demonios, pero no todos lo conocían como realmente quién era Él. Y le dice, y vosotros, usted, yo, ¿quién dice que soy yo? Esa es la pregunta. ¿Quién es para ti Cristo? ¿Quién es para usted? ¿Es una persona que solamente me va a ayudar en los momentos de necesidad o realmente una persona que yo le debo obediencia absoluta? ¿Quién es para ti o para mí Cristo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que es para ti? Porque en base a lo que tú crees es en base a lo que tú vas a actuar. Si para ti Dios es un Dios de circunstancias difíciles, ese es tu Dios. ¿Me entiendes? Y mucha gente iba a Cristo y Cristo lo sanaba porque lo amaba, lo liberaba. Acuérdense de los leprosos. ¿Cuántos leprosos sanó? 10. ¿Y cuánto volvió? 1. ¿Y el otro? ¿Me entiendes? O sea, podemos recibir muchos beneficios de parte de Dios. Y ojo, lo vamos a recibir, pero eso no quiere decir que usted conozca a Dios. Usted está recibiendo beneficios de Dios. Y una cosa es conocer a Dios. Y la salvación es conocer, la vida eterna es conocer a Dios. No es solamente recibir beneficios, porque Dios no es un mago, Dios no es un... Aladino de ese no, y no solamente, no es una persona que tiene que estar dándome constantemente. Él ya se dio en la cruz. Y me dio lo más grande, vida eterna. Porque la casa, el auto, aún su propia vida, va a llegar a su término. Pero la vida eterna va a ser eterna, la palabra lo dice. Entonces dice, y vosotros me dice, ¿quién soy yo? Hace una pregunta. Esa pregunta de repente nosotros tenemos que hacerlo en nuestro espíritu, en nuestra mente. ¿Quién realmente es Cristo para mí? ¿Es mi Señor? ¿O es solamente alguien que me ama? Porque a veces nosotros nos enfocamos solamente en el amor de Dios, pero no nos enfocamos realmente en el señorío. ¿Por qué fracasamos muchas veces como creyentes? Porque a Dios no lo vemos como Señor, lo vemos como algo opcional. Entonces cuando pasa cualquier circunstancia, como en estos casos, yo voy a retroceder y voy a perder mi confianza. ¿Por qué? Porque problemas van a venir y tu confianza se va a ir a la punta del cero. Entonces acá dice, mire, y esto es lo más importante, respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Ahí viene el conocimiento, vino oída, que esa palabra significa una revelación, algo que usted entiende por revelación, no porque alguien te habló, sino que Dios te lo muestra, Él mismo se revela. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado Simón Bar-Jonás, porque esto no te lo logró carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces la salvación es cuando yo realmente, Dios se me revela a mí. ¿Me entiende? No solamente porque voy a una iglesia, porque tengo un conocimiento, porque tengo Ginosco un conocimiento profundo de la Escritura. Hay mucha gente, y lo voy a repetir, frente a la cruz estaban los teólogos de ese tiempo. La gente más erudita de ese tiempo fue la que llevó a Jesús a la cruz. O sea, que preparó todo eso, porque el que llevó a la cruz fue mi pecado, y el pecado de todos nosotros. Pero la gente que debería tener conocimiento y darse cuenta realmente quién era el que estaba ahí, no lo tuvieron. Entonces, hay varios tipos de conocimiento en la Biblia, y el que nosotros necesitamos es oída, que ese es un conocimiento profundo de Dios. Es cuando usted... escuchar a Dios personalmente. Claro, yo lo pongo en un plano que pueda entender. El conocimiento más básico que tenemos es el ginosco, el superficial. Después viene epiginosco, que podría ser, yo conozco algo de, por ejemplo, del mar, soy pescador. Pero hay gente que se mete a las profundidades de la mar y conoce lo profundo, lo que no se ve. Es el conocimiento oída. Y ese conocimiento es el que nos lleva a tener confianza en Dios. Es un conocimiento más profundo, más centrado en Cristo. Porque hoy día muchos cristianos, a lo mejor con toda esta situación, se están quejando, incluso se están amargando contra Dios. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me entiende? Pero debemos saber que nosotros le pertenecemos y Él tiene el cuidado de nosotros. Por eso este versículo me vino a la mente, dice que debemos no perder nuestra confianza.
Que tiene gran galardón. Que tiene gran galardón. O sea, aquí hay un premio a realmente aquellos que siguen confiando en Dios, a pesar de las circunstancias tan adversas que están pasando. Y si nosotros recién leíamos del verso 32, son personas que estaban padeciendo muchas cosas fuertes que todavía nosotros, por lo menos yo, no lo he pasado, que son vergüenza pública, que fueron despojados de sus bienes. O sea, puede que llegue el día que empiece una persecución hacia la iglesia y si nosotros no tenemos esa confianza, si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de quién es Cristo para mi vida, nosotros, como dice, vamos a retroceder. Algo también que nos habla el Señor Jesucristo en su palabra, aquí en Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo que más importante es que usted debe entender que tenemos que tener paz en Él. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo ya le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y Él ya nos dio y nos prometió la vida eterna. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerden Romanos 8, que nos dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, nada nos podrá separar de su amor. Pero aquí la palabra aflicción significa tipsis, que significa presión, opresión, y dice, es como cuando se pone en la prensa, en el lagar, para sacar el olivo o para sacar el fruto de la uva. Entonces, yo creo que a través de la presión que se ejerce, a través de los sufrimientos, a través de las situaciones difíciles, sale lo mejor de nosotros. O lo peor. O lo peor. Por eso, y aquí se va a conocer quién realmente es el cristiano, quién es la cizaña y quién es el trigo. Recuerden que el Señor dijo que en los postreros tiempos y el Señor iba a enviar sus ángeles e iba, ¿qué cosa? A hacer una cosecha, y de esa cosecha va a sacar el trigo. Primero va a sacar la cizaña y la va a poner en el fuego, y luego a su trigo lo va a colocar en su granero. Y el trigo es aquel que da el fruto para Dios, aquel que a pesar de las opresiones, a pesar de las dificultades, sigue creyendo y confiando en Dios, porque hay un galardón para ti, para mí, aquel que sigue, persevera adelante. Por eso no decaiga su fe, persevere en buscar a Dios, y si se cae, vuélvase a levantar. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor sostiene tu mano, así que no temas, no desmaye tu corazón, vuélvete a Dios, porque Él es amplio en perdonarte y levantarte. Por eso importa. Mire, este tema para mí es importante. ¿Por qué? Porque podemos nosotros hablarte, podemos hacerte Biblia, pero tú tienes que pedirle a Dios: revélate a mi vida. Yo quiero conocerte más, porque en base a más revelación, a más conocimiento de un Dios poderoso, un Dios absoluto, más confianza tú vas a tener, más confianza vas a tener, y no vas a retroceder. Quizás vas a ver cosas, o quizás va a haber situaciones más adversas, y nuestra confianza va a ser mayor, porque mayor va a ser el conocimiento. Pero si nosotros dejamos de conocer a Dios de una manera profunda, a través de la palabra y a través del Espíritu, porque hay dos cosas que siempre van juntas: palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Cristo creció en poder y en palabra. Poder y palabra van juntas. Mucha palabra sin espíritu, uno se pone legalista, y mucho espíritu sin palabra es como muy religioso. No, es un desorden. Claro, porque obviamente estas cosas trabajan en conjunto. Usted nunca separe la palabra del espíritu. Estas dos cosas trabajan juntos. Entonces yo tengo que crecer en conocimiento de palabra, pero en espíritu. Ahora, obviamente que el espíritu me hace entender la palabra, porque la palabra es espiritual. Acuérdense, Juan dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y Jesús dijo que Él me las va a enseñar. El Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Él nos enseña. Y la unción misma es verdadera, sí, y nos enseña todas las cosas. Claro, pero ahí depende de mi conocimiento. Mire, todos nosotros estamos llamados a conocer a Dios de manera íntima, todos, pero no todos los vamos a conocer de manera íntima. Usted sabe que Cristo tenía una multitud de discípulos, escogió a 12, y de esos 12 tenía 3. ¿Se acuerda usted que estaban en la transfiguración? Pedro, Juan y Jacob. ¿Entiende? O sea, mientras más Dios quiere intimidad con nosotros.
Y esa intimidad a mí me va a llevar a no dejar de creer en Dios, a no dejar de reunirme, porque todos nosotros estamos pasando situaciones difíciles, todos nosotros. Nadie está excluido de esto, pero depende de mi conocimiento, mi confianza. Si realmente yo estoy conociendo a Dios de una manera profunda, mi confianza va a ser fuerte. Pero si mi conocimiento es algo superficial, si de vez en cuando leo Biblia, si de vez en cuando yo busco a Dios, si solamente me acerco a Dios por una necesidad, y cuando realmente a veces Dios nos llama a tener intimidad en oración, y muchas veces nosotros no hacemos los desentendidos o posponemos nuestra reunión con Él, eso no afecta a nuestra vida espiritual. Yo creo que muchos de los que están escuchando, Dios lo está llamando a usted a tener más intimidad con Dios, a buscarlo más, a escucharlo más, porque lo que viene sobre este mundo entero no son cosas buenas. Quizás para el mundo son cosas buenas para nosotros, pero para nosotros van a redundar para bien, porque esto a nosotros nos va a llevar a buscar más a Dios y a hacer más la voluntad de Dios. Hoy día, con todo lo que ha pasado en Chile, Dios me hablaba que Él quiere una iglesia que ya deje la planificación humana, por decirlo así, y empecemos a escuchar realmente lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. La voz del Espíritu Santo. Claro, y a veces nosotros estamos llenos de activismos y no percibimos a Dios. Y lo peor que nos puede pasar a un cristiano es dejar de escuchar a Dios, porque nosotros nos hacemos sordos a lo que realmente el Espíritu quiere en este tiempo. Y en este tiempo lo que Dios quiere es que sigamos conociendo a Dios. Las circunstancias, los problemas van a seguir. El mundo siempre está en aflicción tras aflicción. Mi hijo pone canales donde están las culturas, y en todas las culturas ha habido guerra tras guerra, guerra tras guerra. O sea, el mundo está lleno de principio a fin, desde Caín mató a Abel, de ahí empezó todos estos problemas de lucha y de poderes. Pero lo que tenemos que dar más importante en este tiempo es cuánto yo conozco a Dios, cuánta confianza tengo en Dios y quién es Dios para mí, quién es Jesucristo para mí. Algo importante es que Dios está así con sus brazos abiertos para todo aquel que le clama. Dice la Biblia acá en Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dios quiere manifestarse, Dios se manifestó en una cruz, pero ahora es tiempo de que nosotros lo busquemos en una mayor intimidad. Y por eso dice la Biblia, clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el tiempo de volver el corazón al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien fue enviado en propiciación por nuestros pecados y que nos libró de la muerte eterna. Yo he conocido a Dios cuando le he clamado. Bueno, en el dolor y en la aflicción. Este es nuestro pequeño mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para usted, que usted no baje la guardia, que usted siga buscando a Dios. Y grábese este versículo, Hebreos 10:35. No perdáis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Nosotros no debemos perder nuestra confianza, hermano. Esté lo que esté pasando, terremoto, hambruna, peste, cesantía, enfermedad, mi confianza cada día en Él tiene que ser mayor en base a mi conocimiento. Y siéntase privilegiado, hermano, porque usted fue escogido para conocer a Jesucristo. Yo conocí el sistema católico romano, de los 40 que participamos solamente quedamos 2. Dios escogió, quizás escogió al más vil, al más tonto. Entonces Dios se reveló a mi vida y yo doy gracias a Dios por ese conocimiento que Dios me ha dado, porque ese conocimiento me ha llevado a amarlo más, a confiar más en Dios y me ha llevado a tener también tranquilidad y reposo. Así que yo a usted le invito a que usted siga perseverando, ponga la confianza a Dios y que la revelación de Cristo en su vida sea mayor cada día, porque así te va a crecer en confianza y en todo lo demás. Jesucristo es la persona más maravillosa que jamás ha existido y que vino acá a la tierra. Así que te invito a que tú te acerques a Él confiadamente. Te bendecimos, Amén. Les amamos, somos más que vencedores en Cristo y recuerda que en Él siempre vas a tener esa paz que el mundo jamás va a poder entregarte. Así es. Bendiciones. Bendiciones.